Importancia de la emoción en los procesos de sanación. Cuando un paciente va a una consulta médica, siempre va por una enfermedad, por un síntoma, por un problema de salud que no ha sido resuelto generalmente con medicina convencional o tiene simplemente mejoría de los síntomas, pero vuelven los síntomas nuevamente con el paso del tiempo. Pues resulta que desde ese abordaje terapéutico nos pasa que a veces atendemos un paciente y también el paciente a veces no mejora. Y el paciente vuelve por la misma causa y siempre yo me pongo a revisar desde el inicio a ver qué nos faltó y a veces sigo todos los protocolos de la Academia de Medicina Funcional, del Instituto de Medicina Funcional y no vemos respuesta. Y ahí es cuando nos damos cuenta que tenemos que hacer énfasis en otras cosas, en que el paciente no solamente es un contexto físico, es una enzima, es una hormona, es algo en el cuerpo que no funciona, donde el paciente detrás de esos síntomas, detrás de eso que no funciona bien, hay un contexto emocional, un contexto mental, unos paradigmas mentales que se fueron formando en el transcurso de la vida por todos esos eventos negativos que el paciente sufrió. Y hay una de las partes que vamos a ampliar y quiero que ustedes lo entiendan y que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier enfermedad, que es el manejo de las enfermedades teniendo en cuenta las heridas que tuvo el paciente en su contexto emocional en su niñez. Mi visión actual de la medicina parte de que pues tú tienes un cuerpo físico que viene siendo todo lo que se puede corroborar con exámenes de laboratorio, tus síntomas, todo eso es el cuerpo físico. El cuerpo emocional, que es la forma como tú interpretas los eventos que viviste en el pasado, que vives en el presente y que a veces se repiten y se repiten, que es lo que pasa con las heridas de la niñez, en donde el paciente en la niñez sufrió unas heridas que para el niño fueron dolorosas y eso marcó la personalidad, eso marcó el tipo de personalidad que tiene. Y en esa búsqueda de ese niño por no volver a sufrir esas mismas heridas, forma una personalidad, que esa personalidad trata de protegerse contra esas heridas que ya sufrió. Y de ahí es donde viene lo que ustedes han visto, ese poco de videos que hicimos de Enneagrama, donde buscamos que ustedes aprendan a conocerse a ustedes mismos y que empiecen a fortalecer las cualidades que le hace falta, pero después del Enneagrama viene un segundo paso, que es la sanación de las heridas de la niñez. Cuando el paciente entonces no mejora en la parte física, empezamos a mirar lo emocional y manejando lo emocional, el paciente mejora o mejora. Obviamente que no les puedo decir que el 100%, hay pacientes que tienen otros contextos y siempre le explico a los pacientes que a mi edad, digámoslo así, con la experiencia que tenemos atendiendo pacientes, muchos de mis colegas yo me voy a dedicar solamente a problemas de obesidad, yo me voy a dedicar solamente a problemas de mi especialidad, yo voy a dedicarme solamente a tratar problemas de diabetes. Y si bien el tratar un médico la misma enfermedad, pues ayuda a tener experiencia que es valiosa y a tener buenos resultados, pero el problema es que nos volvemos muy reduccionistas y la medicina, en vez de ser ese arte de investigar las causas y de ver detrás del problema que el paciente tiene, nos dedicamos a hacer un protocolo. Y pues eso realmente no es el arte de la medicina. Y hay pacientes que mejoran, hay pacientes que no. Pero cuando buscamos solucionar los problemas de raíz manejando el contexto de los sentimientos, de los eventos del pasado, generamos pacientes con soluciones a mediano y largo plazo. Que el paciente no vuelva a toparse con la misma piedra que le genera los conflictos, que repite y repite, y ahí es cuando encontramos lo que yo le denomino la coherencia con lo que siente, piensa, dice y hace el paciente. Y cuando el terapeuta se vuelve un ser que no va a dar su opinión del contexto del paciente, no va a tener un juicio y nos convertimos en unos canales claros, sin ningún tipo de influencia, podemos ayudar a que el paciente se dé cuenta. Y entonces hagan de cuenta este esquema que me gusta que ustedes entiendan. Por ejemplo, en la gráfica que ustedes están viendo ven un iceberg. En los icebergs se ve solamente la punta, pero debajo de esa punta hay una cantidad muy grande,
Pues resulta que así es nuestra mente. El consciente viene siendo la punta del iceberg y el inconsciente viene siendo la parte oculta. Resulta que dentro de nuestro inconsciente habitan todos los conflictos que tú has vivido en toda tu vida. Y ahí es donde habitan los eventos negativos que sufrió ese niño. Podríamos llamarle los traumas del niño interior. Pero lo interesante es que el consciente viene siendo como casi un 10% de lo que es tu mente, pero tu cuerpo y tus mecanismos de reparación se rigen por toda la información que se encuentra en la gran parte del inconsciente, que es lo que no vemos. Resulta que en ese inconsciente, manejando y sanando ese inconsciente, cambiando los paradigmas mentales que se crearon por todos los eventos negativos que tuvo el paciente puede empezar a tener como un nuevo programa mental que se va a encargar de sanar, de solucionar eso, mientras que si el paciente sigue con esos paradigmas mentales, pues van a seguirse repitiendo muchas condiciones de salud que hacen parte de ese código de lenguaje. Y estos paradigmas mentales que nosotros vamos acumulando, resulta que los volvemos a reproducir cuando somos padres y tal vez le enseñamos a nuestros hijos. Recuerden que los padres le enseñan a sus hijos cómo enfrentar el mundo para que no sean lastimados. Esa es la función que hacemos todos los papás, pero lo hacemos desde el miedo, desde lo que vivimos, desde los traumas que vivimos, desde nuestras heridas de la infancia. Y entonces repetimos la misma historia y ahí es el tema que en algunos casos les he hablado sobre las heridas transgeneracionales, que lo mismo que tú sufriste, lo sufrió tu papá y se va repitiendo y se van generando paradigmas que van mucho más allá de tu vida, sino que viene de generación en generación, que a veces ellos hay que sanarlos y hay que hacer que el paciente entienda cosas que no vienen de él, sino que vienen de otras generaciones. Todas las memorias físicas, todas las memorias emocionales que tú has tenido en todo el transcurso de tu vida, pues resulta que se pueden manifestar según el conflicto en cada uno de los órganos. Por eso ustedes se han escuchado de la biodescodificación, de la medicina mente-cuerpo, donde se encuentra relación que los pacientes que tienen una misma patología tienen comunes denominadores en los conflictos emocionales que han vivido, como en los estudios del doctor Hammer en la nueva medicina germánica, explica de que muchas enfermedades como los cánceres, cuando este médico empieza a analizar los conflictos emocionales de esos pacientes que tienen cáncer en ovario, en testículo, resulta que empieza él a ver que hay unas causas emocionales en común, donde entiende que el conflicto emocional al no ser resuelto, se manifiesta en una enfermedad corporal. Cuando entendemos esta conexión mente-cuerpo, entendemos que el dolor que tienes, los síntomas, las enfermedades, son un mecanismo, una respuesta adaptativa de tu cuerpo ante un conflicto emocional que no ha sido sanado y que está ahí silencioso. Y eso es lo que nosotros buscamos, modificar ese mecanismo desde su causa, como lo dice la medicina funcional, que suena muy bonito, que tratar las enfermedades buscando la causa, pues también las enfermedades tienen una causa emocional. Si nosotros modificamos ese origen emocional de la enfermedad y modificamos esos mecanismos, pues ya no se va a manifestar la enfermedad como regularmente se manifestaba. Y ahí es cuando encontramos sanación. Ese es el verdadero origen que habla la medicina funcional, tratar los problemas desde el origen, así se soluciona definitivamente. Entonces, pasos que se tienen que hacer. Primer paso, identificarme quién soy en mi tipo de personalidad. Ahí voy a ver el resultado del presente. Pero segundo paso es sanar las heridas de la niñez, que tienen que ver el video sobre cómo sanar las heridas de la niñez. Y tercer paso, la reparentalización, entender de que muchos de nuestros conflictos vienen no de nosotros, sino que vienen de nuestros papás. Muchas características, incluso en nuestra personalidad, muchos miedos, son miedos que vienen de nuestros padres y nosotros tenemos que aprender a identificarlos, sanarlos para emanciparnos, para separarnos de ellos y no cargar con cosas que no nos pertenecen y así también ese tipo de conflictos no terminar heredándoselo a nuestros hijos, donde ellos van a tener los mismos paradigmas mentales y las mismas dificultades de una persona que no ha sido sanados esos conflictos. Espero que haya sido entendido esto, porque mi meta con mis pacientes y con ustedes también es ayudar a que ustedes puedan recuperar su salud de una manera integral, no solamente calmando síntomas y que no le vuelvan los síntomas que ustedes ya
ya han tenido. Si les interesa a ustedes una consulta médica conmigo donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, el contexto emocional fundamental, exámenes de laboratorio, tener todo las herramientas para poder hacer un abordaje integral y poder darle los resultados que ustedes necesitan, ustedes nos pueden escribir a este número que mis asistentes les pueden guiar. Si no, toda la información que utilizo con mis pacientes la comparto acá para que si no tienen los recursos no te preocupes. Estamos en la era de la información, momento en donde toda la información está en internet y nada más es que tú saques el tiempo y la dedicación y empieces a hacer cambios en tu vida, puede ayudarte a que tu cuerpo y tu salud sean el vehículo para que puedas cumplir tus metas y tus sueños.